En Costa Rica hay un dicho que uno empieza a trabajar con café por el café y se queda por la gente. No tenemos ejército, que es una de las grandes ventajas que tenemos. Mucho de ese dinero ahorita se usa en educación, se usa para la salud y muchas actividades que aportan a la economía del país. Café especialidad llega a ser hasta a veces más barato que el café comercial. Pero yo siento que una vez que uno prueba un café especial, un café rico, es muy difícil de volverse un café malo. Que el café siempre se va a tomar. En Alemania, por ejemplo, se toma más café que agua. O sea, es un producto muy popular. En un día podemos recibir alrededor de 20, 30 muestras. Entonces ese mismo día estamos tostando en la mañana y en la tarde ya tenemos que catar y al otro día recibimos otra vez 20 muestras. Entonces buscamos perfiles muy parecidos a los que estamos buscando en Europa, que estamos buscando en China. Entonces nuestra tarea como exportadores es básicamente ser los primeros en llegar a los mejores cafés, mucho ir a las fincas, visitarlos personalmente, hacer cataciones con ellos, algunos pues les llevamos hasta la máquina de muestras, ahí tostamos con ellos, y es una carrera contra el tiempo. Es muy importante que el productor le esté yendo bien, pagar precios justos, trabajar más que como proveedor o cliente, que sean casi que socios. De los países en los que he estado, Bolivia ha sido uno de los países que más me ha gustado. En cuestión de días hemos estado en muchas zonas geográficas diferentes. Todas las ciudades tienen cosas muy atractivas que pues la verdad me han llamado la atención y si en algún momento tengo que volver pues lo haría con mucho gusto, la verdad. Todavía siento que es un país muy pequeño en sentido de producción, entonces nos gustaría tal vez un lotes de cafés muy buenos, un poquito volúmenes más grandes, pero sin embargo creo que van en ese camino. Están haciendo un igual o mejor trabajo al que nosotros estamos haciendo. Muchas cosas buenas de Bolivia. Bienvenidos a Lata 16 Voces. En este nuevo episodio vamos a viajar hasta Costa Rica, un país conocido mundialmente por su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la trazabilidad del café de especialidad. Desde hace más de 2 siglos, el café ha sido parte importante de su identidad y de su economía. Y hoy, nuevas generaciones y personajes están transformando esta historia con nuevos proyectos innovadores. En este episodio vamos a conversar con Nicolás Salcedo y Luis Retana. Ambos forman parte de esta iniciativa Planting Costa Rica, donde se manejan bajo 3 principios fundamentales: la trazabilidad, la transparencia y la calidad. Bienvenidos Nicolás y Luis, gracias por acompañarnos hoy. Así que quisiera empezar porque nos cuenten un poco de ustedes y cómo se presentarían a alguien que los conoce por primera vez. Bueno, primero que todo, muchas gracias por recibirnos, Eric. Creo que es una oportunidad para nosotros también de expresar un poco y contar nuestras historias del café, y compartir un poco de parte de ustedes también, entender cómo Bolivia funciona. Sí, como dice Nicolás Salcedo. eh, y Y mi Luis. nombre es Luis Retana. Nosotros creo que estamos metidos en la industria del café por razones muy diferentes. En mi caso fue coincidencias de la vida que cuando estaba estudiando un amigo barista fue a competir a Londres, yo estoy en Alemania y entonces fui a acompañarlo a la competencia y ahí salió la idea de que él podía estar consiguiendo cafés en Costa Rica y tal vez yo acá, bueno, yo allá en Alemania eh, vendiendo los cafés. Y ahí poco a poco, pues uno se enamora del mundo y ahí te contaré un poco más detalles ahorita, pero básicamente sí, así fue que empezamos en la industria del café. Bueno, yo empecé, creo que la historia de Luis es bastante Sí, diferente. es un poco más diferente, pero como te digo, nosotros empezamos, bueno, de mi parte, yo como te había comentado hace un momento, empecé como de una familia cafetalera, vengo de una zona muy cafetalera, entonces tengo como esa cultura del café desde muy pequeño, mi papá me llevaba a recolectar café desde que tengo memoria básicamente, entonces por ahí básicamente vas naciendo como ese amor al café, quise meterme un poco más al barismo, después a catar y después a tostar, entonces bueno, ahorita estoy como de control de calidad en planting, entonces es un mundo muy lindo la verdad. Bueno, ahora hablando más de qué empresa vienen ustedes, de dónde vienen también, para presentarnos al público. Claro, sí, bueno, nosotros somos la primera empresa o el primer nombre que tenemos comercial, se llama Planting Costa Rica. Como te mencioné muy por encima, esta idea nació con este amigo mío barista y yo en Alemania comercializando café. Como Planting Costa Rica, la idea también, el nombre salió pues en una lluvia de ideas y teníamos que sacar una marca rápida y el que más pegó fue Planting Costa Rica. Cuando salió la idea, fuimos a visitar muchos productores en Costa Rica, por todo lado, catamos cafés de Tarazú, de regiones muy conocidas, y llegamos a un grupo de productores que realmente la cooperativa local había acabado de cerrar por diferentes temas, y era como un pequeño grupo que todavía está muy resiliente y seguía haciendo café.
y catándolo nos dimos cuenta que había una oportunidad de calidad y como no era tan conocida, todavía había mucho que hacer en temas de darles un poco de enseñarles un poco más de cómo producir mejor o darles más como la perspectiva de que el café un poco mejor seleccionado pues puede llegar a tener un mejor valor. Entonces, bueno, salió la idea de empezar a trabajar con ellos y llegamos a la realidad que pues trabajar con Café Verde necesita un poco más de capital. Entonces, pues ahí éramos estudiantes. Yo al final nos separamos, mi amigo y yo, él se quedó trabajando de barista en la Asociación de Cafés Finos, hizo su carrera de café más por ese lado y yo paralelo hice mi maestría y hice una campaña de crowdfunding, que es una recaudación de fondos donde hicimos como preventas del café y así logramos recoger un poquito de capital para prefinanciar los productores, para que ellos pudieran invertir en calidad. También junto con el café y la Asociación de Cafés Finos logramos llevar a diferentes personas a la zona, que eran charlas sobre la importancia de calidad, darles un poco de imágenes también de lo que yo estaba viendo en Alemania, de verdad que todo, o en Europa, que una tienda de especialidad, todo es muy importante que sea al detalle, lo más pulido posible y que eso tiene que venirse desde finca. Entonces, como empezarles a meter un poco la mentalidad de hacer un buen trabajo. Y entonces, sí, ese primer año como planta en Costa Rica logramos exportar como 100 quintales, un volumen muy pequeño. En ese momento no teníamos pues tampoco mucho conocimiento. Llegó el café a nuestra bodega, bueno, ni siquiera a nuestra bodega, la bodega de un cliente en Múnich y llegó el contenedor y nos dice el conductor, bueno, ahora tienen 2 horas para descargarlo y yo acá, ajá, ¿y cómo? Lo abrimos y ya aquí bajando los sacos del contenedor, el vecino de la bodega nos prestó el camión, cayó una tormenta, tuvimos que cerrarlo y todo lo que no tenía que salir salió. Pero bueno, ahí se aprendió la experiencia. Ese primer año, pues sí, logramos mover esos 100 sacos, ahí a duras penas, pero porque también hasta nuestra estructura de costos y demás todavía no estaba muy definida. Pero bueno, logramos meter la idea, este productor nuevo al mercado. Y de ahí poco a poco pues fuimos creciendo como planta en Costa Rica y ya no trabajábamos solo con un productor, sino que ya hoy en día trabajamos con más de 70 productores de todo el país. No solo tenemos productores de esta zona de Arancibia, que se llama, sino que también de Tarrazú, tratamos de entender los diferentes perfiles y lo que está buscando el cliente y tenemos ya clientes en Europa por todo lado, desde Noruega hasta, de hecho hoy estamos despachando un café en Noruega, hasta Portugal, hasta Rumanía, tenemos como 22 países en los que estamos operando. Y entonces, volviendo a tu pregunta, de como marca, Planting Costa Rica fue la primera marca. Y ya con todo este trabajo de campo que he hecho, porque pues mucho ha sido ir a festivales, llamar a clientes, conocerlos en persona, abrir mercado básicamente. Mucho de este trabajo de campo ya está relativamente hecho, entonces surgió la idea, ok, si ya tenemos a los clientes, ¿por qué no les tratamos de conseguir un segundo café que no reemplace Costa Rica, sino que más bien lo complemente? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces mis clientes, como Costa Rica se caracteriza tener cafés un poquito más caros, nos piden 4 sacos de un natural catuai súper rico, pero llenan el pallet con tal vez un café más competitivo, sea Brasil o Colombia, y así despachamos. Entonces, pues la primera idea, un país vecino, Nicaragua, que también tiene muy buen café. Este año empezamos a trabajar con ellos y entonces cuando empezó a salir toda la idea, empezamos a cambiar un poco la marca, que hoy hoy viene a ser The Coffee Root, que es aquí la que vemos en la bolsita que tiene en la camisa de Luis. Y entonces poco a poco vamos también expandiéndonos a otros orígenes y para lograr lo que acabo de decir, no de reemplazar, sino más bien de complementar. Y más bien creo que estos nuevos orígenes, Costa Rica y ahorita Nicaragua, y ahorita que queremos empezar a trabajar con Bolivia, más bien va a lograr que se complemente más nuestra lista de ofertas y que sea más atractivo para el cliente y entonces también poder comercializar más cafés de esos 3 países. Entonces sí, viene a hacer planta en Costa Rica y hoy poco a poco estamos haciendo esa adaptación a The Coffee Root. Ah, buenísimo. ¿Y cuál ha sido la motivación y cuál es la intención con Planting Costa Rica? Pues sí, en un momento, o sea, este proyecto inició en 2017. Ahorita vemos un mercado que uno no se lo cree, yo todavía creo que no es normal, 370 la bolsa,
llegó a 4.20, o sea, son precios astronómicos, pero empezamos en 2017 cuando la bolsa estaba por abajo de $1 la libra. Entonces, cuando vino mi amigo, sí, fue una época loquísima. Cuando vino mi amigo barista, él trajo cafés de especialidad, pues cafés de competencia, geishas, SL28, pues súper bien escogidos, perfiles súper diferenciados. Y ahí salió la idea de que, bueno, él también me expresó que solo a través del café de especialidad los productores, pues era rentable seguir haciendo café. Entonces, la iniciativa real de nuestra compañía, y todavía sigue siendo, es tiene un aspecto bastante social todavía. Entonces, para nosotros es muy importante que el productor le esté yendo bien, pagar precios justos, más diferenciados de la bolsa, trabajar más que como proveedor o cliente, que sean casi que socios. Este primer cliente o primer productor con el que trabajamos, lo que te digo, ese primer año le compramos 4.000 kilos, este año, o sea, que eran 100 quintales, este año estamos proyectando, si se puede, a 900 quintales. Este año, el año pasado, igual habíamos proyectado 700, pero por el clima solo nos pudo entregar como 185. Entonces nosotros como aliados lo que logramos fue, o lo que queremos hacer es, bueno, lo que hicimos más bien es tratar de financiarle una secadora para que tenga un mejor proceso de su café y más bien tratar más de la mano con ellos. Entonces siempre no olvidar el aspecto social y lo que yo les digo a casi que todos, como, hey, o sea, somos pequeños, somos una compañía relativamente pequeña, relativamente nueva, no tenemos tal vez el músculo económico que tienen otras exportadoras muy grandes, y si el día de mañana llega un mejor postor por tu café, pues súper bien. Al final del día, lo que yo siempre le digo a Luis, el mercado, o sea, el café vale lo que el mercado paga. Y pues sí, entonces siempre tiene ese acercamiento tal vez un poco más social, tener toda esa transparencia con el cliente final y lograr pues sí, que agregarle valor al productor. Ok. ¿Y dónde están? O sea, ¿los dos trabajan en la misma infraestructura, digamos, o están en Costa Rica, Alemania? No, trabajamos en la misma sombrilla, en la misma infraestructura, en la misma empresa, sí, pero dentro de Costa Rica, a través de los años, hemos logrado, pues no solo, o sea, en Alemania nosotros somos nuestro propio cliente, digamos. Entonces en Costa Rica tenemos una empresa que exporta, en Alemania yo es donde vivo, entonces yo importamos, allá tenemos otra empresa que lo importa y le vende directo a los tostadores. Entonces, como te comentaba, le vendemos a más de 200 tostadores por toda Europa, pero a través de los años, con toda la iniciativa y como dice el dicho, entre más uno trabaja, más suertudo se vuelve. Han salido clientes en el Medio Oriente, en China, en Taiwán, en Hong Kong. Entonces, desde Costa Rica también exportamos directo. Entonces, toda la operación de control de calidad de operaciones de Costa Rica, Nicaragua y Bolivia la manejamos desde Costa Rica. Entonces, ahí es donde está Luis. Sí. Sí, y más que todo, bueno, estamos varias personas ahí. Tenemos una persona que es encargada de operaciones, una persona que es la encargada de marketing y pues somos dos personas encargadas de control de calidad. Entonces, bueno, más que todo, como que cada uno tiene su rol y demás. Y no sé, vamos como complementándonos, siempre tratamos como de hablar mucho con el cliente y de hablar mucho con Nicolás. Pues Nicolás también es como nuestros ojos en esos países. Entonces siempre buscamos como buscar perfiles para los países que estamos trabajando más que todo. Y para la gente que no sabe y que nos está escuchando, ¿qué se hace en el control de calidad? En control de calidad, pues son muchas cosas, pues dependiendo, pues nosotros al principio de cosecha recibimos muchas muestras, a veces no le damos como mucho tiempo de desgasificación al café, pues básicamente, no sé, tal vez en un día podemos recibir alrededor de 20, 30 muestras, entonces ese mismo día estamos tostando en la mañana y en la tarde ya tenemos que catar y al otro día recibimos otra vez 20 muestras, entonces es un bucle, por así decirlo, entonces más que todo hacemos como por esa parte, recibimos muestras, las archivamos, les damos como un código a cada café, les damos un perfil y buscamos perfiles muy parecidos a los que estamos buscando en Europa, que estamos buscando en China. Ya en cuanto cuando vamos a hacer como una exportación, buscamos más como esa parte de darle como más seguimiento al productor, más seguimiento al café que nos está entregando. Pues nosotros recibimos alrededor de 300 gramos. Si es un perfil que nos gusta mucho, pues por lo general pedimos 2 kilos de ese mismo café para enviar bolsitas, el cliente nos contacta y le enviamos, por ejemplo, un cliente, no sé, en China, llega y nos contacta, nosotros hacemos un estudio de mercado,
Buscamos los perfiles que más le gustan a él y dentro de nuestros archivos buscamos esos cafés diferenciados que tal vez le pueden llegar a gustar al cliente. Entonces, dentro de esos bolsitos mandamos 25, 30 o hasta 40 muestras para buscando, digamos, como ese perfil que quiere el cliente. Ya cuando el cliente trata como nos dice, queremos tantos kilos como de este lote, ya nosotros hablamos con el productor, reservamos ese lote y ya hacemos como toda la parte de control de calidad. Vamos a nuestra bodega, hacemos todo lo que es en base a la tabla SCA, le hacemos una medición que tiene que estar entre unos 9.5 y 12% para lo que es la exportación, hacemos análisis físico, análisis sensorial, buscando defectos y demás. Cuando nosotros ya unas 2-3 veces de hacerle ese análisis, está listo, ya está listo para el bodegaje, para empezar a exportar y ahí empieza ya la parte de operaciones y demás. Sí, ha sido una evolución. O sea, como te comenté, al principio era mucho de confianza con el productor, ya que yo estaba en Alemania y hacía las preventas y les daba las instrucciones. Ok, necesito que en esta fecha nos entreguen el café puesto en bodega y ya yo coordinaba con las navieras y lo exportábamos. Pero como en todo, siempre pasaban algunos descuidos y le llegaba tal vez al cliente el café que no había pedido en un principio. Sí, tenemos un par ahí de corazones rotos todavía por cerrar. Y entonces ya estamos ahorita implementando una estructura mucho más robusta, que entonces, como estaba comentando Luis, cada cosecha, cada café que compramos lo catamos mínimo 5 veces. Entonces, el proceso de control de calidad es el primero, durante cosecha recibimos los 300 gramos. De esos 300 gramos, si el café nos gusta mucho, casi que lo reservamos de un solo. Si creemos que tenemos potencial o un cliente que puede que le interese, le pedimos 2 kilos. Bueno, y esos dos se comparan para asegurarnos que las 300 sea lo mejor que 2 kilos. Los 2 kilos los repartimos a todos los clientes potenciales, cerramos ventas y le decimos al productor, ok, no queremos 5 sacos, queremos 30 o queremos 100 o lo que sea, o tal vez sí, solo 5. Y luego ya ellos nos posicionan el café en la bodega para exportación y ahí sacamos una muestra preembarque y esa otra vez se vuelve a comparar y se le hace ya el análisis físico en esta parte. Entonces acá cada café que nos llega antes de exportación tenemos una lámina sí, con todos los efectos primarios y secundarios. Entonces ellos agarran, en este caso Luis, 350 gramos, analiza cuántos secundarios, cuántos primarios y si hay que retrabajarlo, le damos la instrucción al productor como mira, nos salió todo eso, nos salió mucho roto, nos salió grano blanco, agrio, nos salió hasta piedras. Intentamos que lo trabajes ya porque la exportación sale pronto muchas veces y entonces tratamos eso. Cada café creo que es parte de lo que realmente agregamos valor, dar esa tranquilidad al cliente que le va a llegar lo que pidió. O sea, al principio, como te comenté mucho, era pues esa confianza, pero pues hasta cierto punto se paga esa confianza y entonces ya hoy en día tenemos un proceso mucho más robusto que sí nos quita mucho tiempo, porque a veces estamos hasta inseguros, entonces llega un perfil que es 90-98% igual al de que nos habían dado y uno dice, sí, no, se lo acepto. Uno ya habla con el productor y le dice al productor, sí, es el mismo café, la misma finca, pero ese día el que te había dado en cosecha lo trabajamos este día y esta muestra que te entregué o el café que te entregué desde otra fecha. Entonces como que siempre uno cree que no, pero sí cambia. O sea, puede que cuando se... Porque nos pasó una vez que, digamos, teníamos un café que era tal vez como el mismo lote, pero como dice Nico, tal vez ese día no sé, llovió, hizo un poco más de sol, tal vez tenía una humedad un poco más alta, un poco más baja, entonces pues eso también nos cambia como un poco el sabor. Entonces nosotros ya preguntamos al productor y ya el productor ya nos confirmó, digamos, que ese lote pues fue diferente al que nos entregó, sí. Sí, entonces ahí sale la pregunta o tomamos la decisión, ¿verdad? De rechazarlo, decirle, mira, pues no lo hemos quedado y el productor muchas veces pues sí lo entiende. O tal vez decirle al cliente como, mira, tenemos este café que, o sea, tratamos siempre de ser lo más transparente posibles. Tenemos este café que es muy parecido, es de otro día porque el que te habías catado en cosecha pues lo pusieron a otro lado o lo que pase. Entonces ya el cliente nos ayuda a tomar la decisión o él toma la decisión final, mira, sí me sirve o mira, tal vez no, y ahí ya tomamos la decisión que hacer. Entonces la calidad, sí, en este mundo del café y más en nuestro nicho, que es mucho de especialidad, es súper importante. Totalmente. Y
Ustedes me hablan de que al laboratorio ya les llegan las muestras en verde, en oro verde, listo para la exportación. Entonces, ¿cómo tiene que moverse el productor dentro de la industria cafetera en Costa Rica para poder trillar, seleccionar y que ya está listo para la exportación? Sí, hay diferentes, o sea, hay dos tipos de muestras, ¿verdad? La de cosecha, entonces son puntitos chiquitos y tal vez tienen acceso a alguna máquina de muestras, alguna peladora de muestras como tienen ustedes. Hay tal vez beneficios un poco más grandes que les prestan las máquinas o hay productores que tienen máquinas y nosotros sí recibimos en pergamino, lo evitamos porque eso quita mucho tiempo, ¿verdad? Porque si no recibe una muestra en pergamino, hay que escogerla porque pues no es representativa al pergamino pelado, ¿verdad? Entonces uno sabe que todavía ese se va a trillar, se va a seleccionar y va a quedar una pulida, entonces por eso decimos, vamos a hacer 300, por eso también pedimos solo 300 gramos al principio, porque sabemos el trabajo que representa preparar 300 gramos de café. Entonces ellos tienen acceso, piden prestado, si no nos entregan en pergamino y nosotros vamos donde un beneficio, un productor que nos presta la máquina, pero evitamos. Pero en Costa Rica siento que por ser tan pequeño es bastante accesible todas estas, las máquinas para pelar muestras, sí. Claro, porque acá en Bolivia generalmente lo llevan a una planta de procesos, como la región, acá en La Paz, ¿no? Estoy hablando de La Paz, como la región productora está en Caranavi, bajan hasta el Alto, donde hay la mayoría planta de procesos, donde hacen procesar sus cafés y seleccionar. Sí, yo creo que allá hay mucha cultura. Bueno, uno, el tamaño de Costa Rica es muy pequeño, entonces es muy fácil moverse. Y dos, hay mucha cultura como de microbeneficios. Entonces, solo en Tarrazú, en la zona que estamos Hay más nosotros, de 200 hay microbeneficios, muchos muchas marcas microbeneficios. registradas, casi que muchos de los productores, no digo que ya como que quieran independizarse, porque siempre las cooperativas siempre han sido como un pulmón, pues para la zona de Los Santos es como el pulmón más fuerte, digamos, de la economía. Entonces ya como muchas personas ya como han tratado como de independizarse, de tener sus propias maquinitas, de procesar ellos mismos el café, tratar de colocarlo y demás. Entonces ya hay como más variedad, digamos, ya por ejemplo si un productor que tal vez no tiene acceso a tal vez a estas máquinas, pues va y te contacta con un productor y ellos siempre están dispuestos a ayudarte. Entonces, Son muy amigos todos. exacto. Bastante No hay como, cooperación exacto. entre todos. Casi que todos los bosques están muy protegidos por el gobierno, entonces eso como que le da un plus, además de que muchas veces no tenemos ejército, que es una de las grandes ventajas que tenemos, entonces mucho de ese dinero que antes estaba destinado como al ejército, ahorita se usa en educación, se usa para la salud y muchas actividades, digamos, que aportan a la economía del país. Y hay bastante apoyo del gobierno en el tema de la producción de café. Bastante, diría yo, sí. Sí. Tenemos lo que se conoce como o el Instituto de Café, que ellos, pues sí, son una organización muy grande en la industria y controlan mucho, pues todo lo que está alrededor de la industria del café. Porque controlan, pero también apoyan. Controlan porque cada contrato que hacemos nosotros o cada exportación tiene que ir a través del ICAFE. Entonces ellos tienen un registro de lo que se produce y lo que se exporta y entonces así controlan que no haya como cafés de contrabando para empezar. Y luego con esos contratos son entre tres partes, entre el productor, el exportador y el café. Entonces, si un exportador le dice al productor, no, yo no te voy a pagar, pues el café salta y dice, no, tiene que pagar el productor o si no se queda sin licencia de exportación y entonces como que protege mucho al productor. Y luego también ofrece muchas capacitaciones. Todo, todo el productor que quiera puede pedirle un análisis de suelo al ICAFE. Entonces, básicamente, el ICAFE tiene un registro de todos los suelos de Costa Rica. Y entonces, con ese análisis de suelo, el ICAFE les dice: mira, te hace falta esto o esto y te recomiendo usar esto. Entonces, el productor no tiene que ir y comprar muchísimas cosas y aplicarle al suelo a lo que sea, sino que ya más puntualmente sabe qué usar y así pues cuida más la calidad y la productividad. Son como herramientas que dan, también tienen muchos cursos de barismo, ha hecho Luis, o sea, no solo como para la producción, también sino como para que el mismo productor aprenda a probar sus cafés, hace cursos de barismos, hace De cursos de... beneficiados, de catación, tienen cursos, ellos ayudan mucho al productor, Capacitan. capacitan mucho, tienen ahorita
si mal no recuerdo, tienen una móvil que es como una minivan que van por todas las regiones cafetaleras y le ofrecen como servicios al productor tecnológicos y demás de capacitación. Entonces creo que es una iniciativa muy muy buena. Entonces se apoya mucho como al productor. Entonces, Sí, también yo creo que todos los cafés que uno quiera, uno puede mandar la muestra del café y ellos te lo ellos te catan, ayudan, tienen te su catan, catador, te hacen todo el el proceso. análisis. Todos los cafés que exportamos también, el café toma una muestra y hace los análisis también si de humedad, si es de Costa Rica, tiene unas máquinas, si tiene pues algún hongo también puede llegar a analizarles. Entonces sí, como institución, uno a veces pues le enoja de que un paso más burocrático, pero realmente creo que sí le agrega mucho valor a la industria. Ahora que estamos empezando a trabajar con otros orígenes, sí me doy cuenta que realmente es un apoyo muy importante y siempre que uno tiene un problema, uno los llama y están listos para resolver o para apoyarlo a uno. Y hay como alguien ahí intermediando, porque muchas veces me imagino que casi igual el productor, pues a veces es alguien tal vez con no tantos recursos, que tiene pues no tanto ingreso, entonces el café es donde actúa y pues como que vela por el productor y por la industria del café, es el que también las ferias de café tienen sus stands y como que posiciona a Costa Rica en una posición más diferenciada y logra darle a Costa Rica esa diferenciación y esa pues, valor agregado al final del día. Entonces, toda esa trazabilidad hasta la finca y el productor de donde viene el café. Ellos hasta también tienen iniciativas, por ejemplo, ahorita estamos nosotros, vamos a empezar a apoyarlos y es todo el tema hasta de los jóvenes, que ya muchos como hasta Luis, Sí. que ya es tercera, cuarta generación, pues han visto a sus papás, abuelos que pues han sufrido o han tenido años muy buenos y entonces pues Costa Rica, como me mencionábamos, tiene muchas oportunidades que pues para Luis ir a estudiar no es tan fuera de este mundo y entonces han venido muchas empresas muy grandes internacionales y hay muchos pues trabajos relativamente bien pagados y entonces eso está causando que muchas generaciones jóvenes pues no quieran trabajar en café y el ICAFE lo que está logrando, lo que quiere hacer es como una iniciativa para motivar a las nuevas generaciones. Entonces, desde pues capacitarlos mejor, desde explicarles un poco mejor el café, desde darles hasta algunos incentivos, algunas hasta diferenciaciones en temas de certificaciones, café por jóvenes, por ejemplo. Entonces, todas esas iniciativas son como el café, el gobierno y el café. Creo que su objetivo, su motivación es entender cómo, o sea, qué está pasando en la industria y cómo tratar de agregarle valor al café de Costa Rica. Qué interesante. Sí, Qué lindo, porque sí, acá incluso está pasando lo mismo, ¿no? Que mucha gente joven se está saliendo de las fincas y dice como que no quiero ese esfuerzo y que me paguen poco. Sí, exacto. Es que lleva como mucho trabajo detrás, digamos, no sé, cada eje, por así decirlo, dentro de la cadena del café, pues tiene muchos factores, son muchas cosas, no es lo mismo estar, digamos, solo como en una finca, el productor tiene que velar mucho por el mantenimiento de las plantas, qué le hace falta, ver el clima y muchas cosas, y ya después empiezan los tostadores, después los recolectores, hasta el cliente final. Entonces, son muchos factores que al final del día, como muchos jóvenes, no ven que tal vez el café puede ser un porvenir. Y pues, como marca Café de Costa Rica, creo que el ICAFE ha incentivado a, a que los más jóvenes, como de mi edad, un poco más pequeños, vean el café como que tenga como mucho potencial y demás. Entonces siento que no sé, es un dime y direte, digamos, por así decirlo, de muchas cosas. Entonces, creo que es bueno, digamos, que muchos jóvenes, desde muy pequeños, como por ejemplo Copedota, que es una de las cooperativas, digamos, de la región de Tarrazú, ellos tienen como incentivos dentro del colegio donde te hacen como una misma competencia, por así te enseñan desde el proceso desde sembrar café hasta participar en una misma competencia interna con el colegio. Entonces es un valor agregado. Entonces creo que muchas de las cooperativas, muchas instituciones tratan como de siempre estar detrás de las personas para que se interesen en el café. Entonces es bastante bonito, la verdad. Claro, y me imagino también que el café es uno de los motores de la economía más fuertes que tiene Costa Rica, ¿puede ser? sí, no, yo creo que ya hoy por hoy
más, como te comentaba, más empresas extranjeras o empresas transnacionales están surgiendo. De hecho, hoy por hoy creo que el primer ingreso de Costa Rica son la producción de aparatos de biomedicina. El segundo creo que es, Aparatos tecnológicos, como para sí, chips en servicios, tal computadoras. vez, ajá. Sí, mucho. Y creo que el café hoy por hoy es tal vez el tercero o el cuarto. Ya cada vez va siendo menos representativo. Y, y es algo, un tema que yo me he preguntado mucho y realmente, pues para la industria del café es algo pues no tan contento, digamos, pero para tema país creo que es la dirección a tomar. O sea, yo lo he pensado y cuál país desarrollado vive la agricultura. Entonces creo que estamos generando un capital humano más preparado. Por eso muchas empresas extranjeras grandes están viniendo a abrir oficinas en Costa Rica, operaciones de un personal un poco más capacitado y que está haciendo que pues menos gente trabaje en el café, encareciéndonos como país tal vez un poco, siendo un poco en precios menos competitivos. Creo que poco a poco tal vez vamos a ir migrando como país tal vez algo más cercano a Panamá. Es un ejemplo que no hacen mucho y los que hacen volúmenes son muy efectivos en sus costos y se enfocan mucho en calidades súper altas. Entonces creo que poco a poco, no digo que pronto, no digo que los siguientes 10, 20 años, pero creo que como país el café nunca se va a parar de producir. Es algo muy étnico de Costa Rica. O sea, en los años 70, que cuando el precio del café también subió, muchas de las infraestructuras de Costa Rica se construyeron con base a los ingresos del café, represas y demás. Entonces creo que siempre ha estado en nuestra esencia, pero creo que como país estamos migrando a servicios tal vez de un valor agregado un poquito más alto, más trabajado, y el café de Costa Rica se va a quedar tal vez el muy eficiente en sus costos y el que tenga una calidad tal vez muy diferenciada y logre dar toda esa trazabilidad que ya hoy por hoy vamos dando. Entonces, pues Costa Rica está migrando mucho a las estructuras de grandes beneficios que recogían cafés de muchos productores a más de micro beneficios que pues como comentábamos hace 15 años habían por ahí no sé 10 20 micro beneficios y hoy en día en Costa Rica hay no sé más de 300, hay muchísimos, en cada esquina hay uno. Entonces eso está logrando que el productor trate de llegar un paso más lejos en la cadena y ya uno de muchos productores que son hasta exportadores, que tienen su finca, beneficio y exportan café, tienen clientes directos en Europa, en China, en todo el mundo. Eh, y entonces ahí es donde vamos, que se están volviendo más eficientes en sus estructuras, están logrando agregar valor más dándole toda esa trazabilidad, ese manejo más de calidad al café. Y toda la transparencia, porque al final del día, pues es la finca de ellos y ellos están exportando, entonces ya el cliente final sabe, pues, cuánta plata le está llegando al productor, que pues siempre es en el tema del café, es un tema muy grande, ¿verdad? Entonces mis clientes, por ejemplo, en Alemania, hay muchos que me preguntan o que nos hacen la pregunta de cuál es el precio rieles, el precio finca que pagamos, o el precio FOB. Entonces nosotros como compañía, como te comenté en un principio, como plan de Costa Rica, o sea, nuestros tres pilares siempre ha sido la transparencia. Entonces si ellos quieren saber cuánto estamos pagando por el café, pues con muchísimo gusto podemos decirle que ellos entiendan que estamos haciendo un trabajo bastante justo con los productores, dándoles precios muy diferenciados. Y entonces ellos se agarran de eso para ponerlo hasta en sus bolsitas cuando venden café tostado y usan el precio que les pagamos FOB. Y bueno, también el segundo pilar que es la trazabilidad. Entonces ellos entienden de qué finca viene y que hasta qué día se procesa el café. Y entonces eso es algo que también logramos dar, que volviendo a lo que estaba diciendo antes, a través de los microbeneficios, los productores están también logrando eso. Y el tercer pilar nuestro que es la calidad, que pues uno lo da por hecho, pero al final del día muy bonita la historia, muy bonito toda la trazabilidad, buen precio, pero el café quieres que sepa rico, quieres que si que compraste A, que te entreguen A y que no te entreguen B, quieres que te llegue sin defectos, que esté bien preparado, que ese control, pues es algo que lleva su tiempo y como comenté ahorita más temprano, es algo que hemos logrado hacer un poquito más robusto. Pero también volviendo a la pregunta, o sea, el productor ahorita a través de esos microbeneficios y siendo su propio exportador, tiene como más control sobre esos tres puntos y está logrando agregar más valor y quedarse o sea, más cerca al cliente final. Claro. Eh, ¿Qué son los microbeneficios? Microbeneficios, ¿qué te puedo decir? Es como una pequeña cooperativa, como más No son cooperativas. Son como... No, microbeneficios son beneficios. Sí. Sí.
Un beneficio, digamos, de una cooperativa o en una exportadora grande o un beneficio son de Copeota, volviendo al ejemplo de Luis, procesa por ahí 100.000 sacos al año. Un micro beneficio tiende a ser de un productor. Un ejemplo con el que trabajamos mucho es Santa Teresa, que ellos tienen, no sé, 60 hectáreas y ellos acopian solo su café y procesan solo su café y procesan solo su café en su micro beneficio. Entonces son estructuras micro comparado a, o sea, este Santa Teresa puede llegar a ser, él es grande entre los pequeños, puede llegar a ser por ahí 4.000 sacos, comparación los 100.000 de la cooperativa. Entonces, pues él es pequeño y entonces así él tiene mucho más control sobre su producción. Entonces él pues sabe qué día recoger, tiene de sus 60 o 40 hectáreas, diferentes variedades, sabe cómo van madurando, sabe, ok, tengo el beneficio trabajando este día, este café ya está maduro, entonces tal vez puedo aguantarlo o recoger y tienen como más potestad, más control sobre su procesamiento de sus propios cafés, que, este me está catando demasiado bien como naturales, entonces el año que viene solo lo hace natural, o el miel está catando mucho más que lavado, entonces el siguiente año solo lo hace lavado. O un cliente dice, yo sé que no haces lavados, pero quiero que este lote me hagas 10 sacos lavados. Entonces él puede hacer 10 saquitos especiales para ese un cliente que le compra lavados. Entonces son beneficios, pero más pequeños. Y esto, mm, hay de todos los tamaños, ¿verdad? También trabajamos con microbeneficios que hacen también hasta 1.200, 1.500 y hasta más pequeños. Y representan un valor agregado no solo para este productor, sino digamos, este primer productor que te comenté con el que empezamos a trabajar en esta región no tan conocida, él tiene su microbeneficio y a como ha ido creciendo, sus fincas ya no dan abasto. Entonces él tiene que ir donde los vecinos, pagarles mejores precios por las cerezas, que en Costa Rica negociamos en cerezas, y procesarle el café a los vecinos también para poder cumplir con sus ventas. Entonces son como también un valor agregado para la misma región, porque logras pues procesar de una manera más al detalle, agregándole todo el valor de la trazabilidad al productor, al cliente final de la misma zona. En cambio, cuando son beneficios grandes, en Costa Rica, como te comenté, se entrega cereza. Entonces, digamos, en el caso de Luis, él va y con su finca me está explicando que el camión que tienen puede entregar hasta 23 fanegas. Sí, por ahí. Lo meten en la cooperativa y nunca se enteró. Ahí no se entera uno, digamos, cuál es el proceso detrás. ¿O a qué sabe su café? O sea, usted no. Sí, digamos, uno no llega, digamos, a saber como si el café que me estoy tomando es mío o es de otro productor. Entonces, O hasta qué sabe. O sea, usted por no se eso. entera si usted tiene un cafezazo en la finca que cata 90, porque usted lo mete en el beneficio y. Pero le estás entregando a una cooperativa que tal vez no se le va a dar como ese plus, por así decirlo, Esa trazabilidad. esa habilidad que tal vez nos puede dar como un micro beneficio, de darte como un proceso natural, un proceso anaeróbico, un proceso miel, que por lo generalmente las cooperativas al tener volúmenes muy grandes, pues son muy lavados, digamos, son muchos cafés Sí. lavados. O sea, con todo este tema o de café de especialidad, las cooperativas han entendido que están tal vez perdiendo mercado, porque lo que digo, los microbeneficios logran procesar también a veces de otras fincas. Entonces ya el productor no va y le entrega a la cooperativa, sino que va y le entrega otra vez Santa Teresa. Entonces ya Santa Teresa no le paga X, sino un poquito más que lo que le paga la cooperativa. O tal vez el mismo productor le pide a este beneficio, procesamelo y yo lo comercializo. Entonces él tiene también a quién llegarle más directo. Pero entendiendo esto, las cooperativas también han empezado a hacer micro lotes. Con microlotes entendemos, sí, o sea, creo que un microbeneficio es hacer microlotes. Microlotes son lotes, yo diría que hasta, bueno, hay microlotes grandes, 100, 150 sacos, pero pueden ser hasta 5 sacos, 3 sacos. Y entonces le da más trazabilidad y el productor otra vez puede entender a qué sabe su café y lograr tal vez posicionarlo él mismo. Sí. Súper. Sí, porque yo no entendía que era microbeneficio, pero bien interesante. Sí, es que cada país, por eso te digo, o sea, en esta visita que estamos en Bolivia, que estamos muy interesados en comprar café también, parte de eso es entender cómo funciona la estructura, la infraestructura de cada país. Entonces, Costa Rica funciona así, que se entregan cerezas a beneficios o cooperativas o microbeneficios y hay diferentes maneras de comprar directo al productor. En otros países que he estado, como en Colombia, creo que acá también es parecido,
cada productor tiene su mini chancador, su mini despulpador en la finca. Entonces ellos no entregan cereza, sino que entregan el café ya pergamino, depende de la necesidad, entregan hasta mojado y la planta procesadora se encarga de secarlo y tienen en sus techos entonces ahí medio a veces se pierde la trazabilidad, a veces se mantiene, entonces parte es eso de esta visita, entender cómo funciona acá y qué tan fácil es poder trabajar un poco más directo con el productor y lo que digo, lo que me mencioné en un principio, o sea, nuestra meta siempre es tratar de conectar al cliente final con el productor. Entonces el cliente que se está tomando una taza puede decir, uy, qué rico el café de Erin. Entonces, como lograr, o sea, cada café que nosotros comercializamos, hay un link a la historia del productor con sus fotos de quién es Helen, que es una que la trabajamos, o Erin, y que diga toda la historia, y que si él quiere más acceso a fotos, pues con mucho gusto podemos darle acceso, que es conectarlos por WhatsApp y todo, también es algo que hacemos. Entonces, entender eso, un poco la industria, cómo funciona acá, para ver cómo se podría llegar a comercializar un poco café de Bolivia. Claro. Y hace rato me contaban que en Costa Rica hay bastante biodiversidad que está protegida por el gobierno. Las fincas, la producción de las fincas en Costa Rica son orgánicas o tienen certificación, o cuál ha sido el impacto con las nuevas regulaciones internacionales para poder comercializar este café. Creo que muchas veces, digamos, dentro de unas fincas, pues muchas personas optan por una certificación del Rainforest, que es que te ayuda a proteger, digamos, más que todo lo que busca esto es que cuando sembras una planta, no solo siembres café, sino que tengas como varios como árboles dentro de la misma finca, por así decirlo, frutales o ya sean como para madera, que digamos también te den como nitrógeno al café, te den muchas proteínas y muchas cosas que al final del día te van a dar como parte de esta certificación un mejor café, una mejor producción y no sé, siento que es como... Sí, en temas de certificaciones, creo que esa es una de las únicas que hay relativamente mucho en Costa Rica, pero creo que Costa Rica, y algo que yo le digo a mis clientes es que nosotros tratamos de ir un paso más allá de las certificaciones. Entonces, tal vez no tenemos algunas otras certificaciones, pero nuestro cliente entiende que tenemos un trato más directo con el productor y que entiende que, bueno, ya Costa Rica por sí es un país que es muy consciente de la naturaleza, del ecosistema. Entonces, los productores, aunque no son certificados orgánicos, más que todo por temas de papeleo, de auditorías y demás, porque tenemos uno con el que trabajaba, por ejemplo, con orgánico y se está certificado en Japón, Estados Unidos y Europa y decía que cada uno pedía sus cosas diferentes y que al final del año tenía así de papeles y que se faltaba eso. Entonces, sí, certificaciones no hay, pero creo que el manejo y las buenas prácticas y las prácticas más sostenibles en Costa Rica es casi que un hecho. Entonces uno va a la zona de café y casi que ninguna finca solo café, o sea, muchas fincas, o sea, del 99%, 90% me atrevería a decir que es sembradas con, pues, con tres tipos de árboles, que son los maderables, entonces siembran con otros para que les dé sombra y los van rotando para generar un ingreso más, entonces puede ser algún tipo de árbol que después de 10 años puedan tal vez usarlo para producir madera, pero después de esos 10 años ya sembraron otro en algún sitio. Otro es los frutales, que son como guayabas, naranjas, plátano, banano, todos los que tal vez, frutas que yo nunca he visto, bananas, si uno va a fincas, si uno siempre ve frutas que uno nunca ha visto en su vida. Y esos atraen a pájaros, que también los mismos pájaros y ecosistema, ¿verdad? El mismo pájaro ayuda al suelo y los que decía Luis, los que aportan tal vez más nitrógeno, que son el poro y otros tipos de árboles. Entonces como que hay mucha, tal vez a través del café o tal vez otras instituciones, hay capacitaciones al productor de qué árboles o cuáles son las mejores prácticas para tener una finca pues sostenible, porque al final del día todos esos árboles agregan valor al suelo y ellos van a tener que invertir menos en comprar fertilizantes o otros productos. Entonces sostenible y que tenga buena productividad y que sea, sí, sostenible a las siguientes generaciones. Y entiendo igual que, bueno, me estaban contando que ustedes tienen un trato muy directo con el productor. Entonces, mandan una muestra y el cliente les dice, sí, quiero este café que es de 84 puntos. Entonces, ustedes le dicen al productor, quiero este café de 84 puntos. Entonces,
¿Cómo ven el conocimiento del productor allá en Costa Rica para replicar estos procesos y que sean los mismos puntajes? De todo, yo creo que cuando ya el cliente lo reserva, ya ese lote está hecho. Eh, y replicarlo, yo creo que va a ser más replicado de un año a otro. Eh, y pues siempre se puede hacer el intento, pero yo creo que eso ya se sale mucho de las manos del productor, porque siempre es mucho, o sea, él puede hacer lo mismo exactamente lo que hizo el año pasado, recoger el mismo día o con la misma maduración, secar con el mismo sol o con las mismas, todo puede ser igual, pero el café puede que cate diferente, o sea, es un producto de la naturaleza, es imposible pues obligar al café que haga lo que uno quiere. Exacto, que te dé como esa misma calidad, ese mismo puntaje, esos mismos sabores, pues son muchas variables, digamos. Está el sol, qué tanto se seca, el suelo, son muchas cosas, digamos. Puede llegar, o sea, yo creo que sí tienen buenas prácticas para replicarlo y te dan un perfil tal vez el 90%, pero puede que cuando lo estaban haciendo un día que no salió el sol y entonces se fermentó un poco más el café o que ese día tenían el patio lleno, entonces no pudieron hacer naturales, entonces tuvieron que hacer ese día lavado. Entonces, pues uno trata obviamente de hacer pues posicionar el café y el cliente quiere siempre repetirlo porque lo que te digo, nosotros tratamos de conectar el cliente final con el productor y muchas veces el cliente se casa con el productor hasta cierto punto, entonces él quiere siempre comprarle a este productor y a esta misma finca y este mismo café y esa trazabilidad creo que sí se puede lograr, pero ya que el café cate igual y sea tal vez el mismo proceso, lo podemos tratar y pedir y hacer órdenes desde antes, pero va a haber muchas variables que ese día no habían recogedores, entonces no había mano de obra, todos los de la finca tuvieron que mandarlos a la finca a recoger y no pudieron extender. O sea, son épocas muy, muy intensas que hay mucho que hacer y muchas diferentes tareas, la mano de obra muy limitada, entonces puede que varíe, pero uno trata obviamente siempre de tener sus perfiles estándares. Hay productores que sí tenemos que compramos naturales, que es un natural súper funky, pero siempre cata muy, muy parecido un año a otro, tal vez un año un poquito más, un poquito menos, pero pues uno entiende que pues la naturaleza al final que decide. Claro, es invariable, ¿no? Entonces, el trabajo que ustedes hacen es muy riguroso porque cada año vuelven a mandar muestras a sus clientes. Wow. Hay una relación de amor-odio con los lavados, digo yo, porque uno siempre quiere, o sea, hay los cafés con los que uno quiere trabajar y los que uno pues termina trabajando mucho más volumen y las bases que me decía más temprano, eso lo que tiene bueno es que pues una vez un cliente que le gusta el productor y la base, la va a querer por mucho tiempo y no hay que hacer tanto el trabajo. Esas tienden a ser más estándares porque son volúmenes más grandes, entonces al final como que se homogeneiza y tiene su perfil más constante. Entonces ese cliente casi que lo va a comprar año tras año sin tal vez catarlos de antes porque si logramos perfiles muy estándares. Y después los especiales, que son los que uno quiere trabajar, que son perfiles pues súper, lo que probamos ahorita, este geisha que acabamos de probar antes de la entrevista, súper diferenciado, un perfil muy rico, pero este mismo anaeróbico geisha que probamos, el siguiente año puede que nos cate un poquito diferente y como son cafés tan sensibles en temas de perfiles y hasta precios, el cliente puede que nos diga, ah, no, este año no me cató igual que el año pasado, entonces tenemos que ir a la tarea de conseguirle otro cliente a este café y a ese que ya no nos compró conseguirle otro café que sí le interese. Y el mismo cliente muchas veces quiere algo diferente todos los años. A mis clientes en Alemania nos compran, yo creo que muy pocas veces nos compran el mismo café todos los años, que lo vuelve una tarea bastante exigente, ya que todos los años, o sea, yo le pido a mi equipo, a Luis, durante cosecha, los productores están muy, muy, muy ocupados y lo que hablamos, esos 300 gramos de muestras les quita mucho tiempo, pero necesito que ustedes estén encima de ellos muy intensamente pidiéndoles esos 300 gramos porque conectando lo que hablábamos antes, queremos perfiles constantes, pero entendemos que no se puede y hay años que tal vez un café que no nos gustó tanto, este año nos encanta. Entonces nuestra tarea como exportadores es básicamente ser los primeros en llegar a los mejores cafés con los productores que llegamos. Entonces es mucho estar encima de los productores, mucho ir a las fincas, visitarlos personalmente, hacer cataciones con ellos. Algunos pues les llevamos hasta la máquina de muestras, ahí tostamos con ellos y catamos con ellos. Entonces es una carrera contra el tiempo porque pues, no somos los únicos compradores en Costa Rica, hay muchos que están haciendo lo mismo y entonces es muy importante esa relación con el productor ya que queremos
nosotros ser muy responsables y cumplir lo que prometemos y también que ellos se sientan felices trabajando con nosotros, lo que decía antes, o sea, más que proveedores, o sea, yo considero que muchos productores con los que trabajamos son casi que amigos nuestros y entonces ser los primeros y que ellos nos también ayuden a poder pues, sí, comprar o probar esos cafés de primeros para poderlos comercializar desde antes. Pero sí, es una tarea contra el tiempo. Uno a veces, o sea, ellos están siempre buscando cafés y yo al final del día soy más el que los comercializa y casi que tomando la decisión de que sí compramos o que no reservamos, porque uno a veces prueba algo muy rico y uno dice, pucha, creo que hay un cliente que lo quiere, pero no quiero reservar muchísimos cafés porque después no puedo cumplir con las compras, en sentido de que no nos gusta pues estirarnos mucho y comprometernos a mucho y después ver a quién se lo vendemos porque después no podemos pagar en los tiempos necesarios, entonces es como un malabareo de estar rápido buscando clientes o rápido buscando cafés, pero al mismo tiempo no sobrecomprometerse a lo que uno no puede cumplir porque uno tampoco le quiere quedar mal a la gente y uno sabe que pues todos tienen sus compromisos y cosas que cumplir, entonces hay que ser muy responsable también en ese sentido. Creo que hay muchos exportadores a nivel pues, mundial que se tratan de comer todo el queque en una sentada y al final del día no logran cumplir y se crea una relación de fricción con el productor y al final del día es lo que queremos obviamente evitar, ya que pues no queremos estar en la posición que están ellos tampoco, ¿verdad? Entonces no queremos, sí, como digo, estirarnos más y no poder cumplir lo prometido. Sí. Sí, es un trabajo bien riguroso, ¿no? Y la gente no se imagina cómo es, ¿no? Desde la finca, el control de calidad, la exportación, la comercialización. ¿Y ustedes cómo han visto la evolución de la industria cafetera allá en Costa Rica? ¿Ha habido una evolución o siempre ha sido así? Siento que sí, bueno, desde mi perspectiva, digamos, desde que tengo memoria, desde hace como unos 15 años, siento que la evolución de Costa Rica ha ido mucho como a enfocarse en esa parte de dar más como trazabilidad, de ser como más sostenible para el medio ambiente. Entonces, como te digo, antes en la zona cafetalera de la que provengo, pues por lo general, como te digo, habían tal vez dos microbeneficios y la mayoría de personas se entregaban a una cooperativa y después de que entregaban a una cooperativa no sabían qué más hacer, digamos, no sabían cómo el proceso detrás y hoy por hoy, digamos, puedes ir a cualquier zona cafetalera y puedes ver un montón de microbeneficios, un montón de gente que le da como ese puntito más al café, entonces ya como, no sé, siento que en Costa Rica se ha innovado mucho, se están haciendo muy buenas prácticas, entonces creo que la evolución de Costa Rica en los últimos 15 años, desde que tengo memoria, creo que ha sido una de las mejores que ha podido haber, digamos, desde los 200 años que tenemos de exportar café. Wow. Sí, exacto. Mucho, bueno, como dice Luis, muchos microbeneficios que le agregan valor al café en calidad y en trazabilidad. Y hasta procesos también. Creo que Costa Rica siempre ha sido un pionero en los mieles. Creo que fue los primeros que en hacerlos naturales, anaeróbicos, Maceraciones, móstoles. Creo que todos los años compramos un proceso que nunca habíamos escuchado. Y cada vez están innovando más. Procesos lácticos, siempre hay cosas muy variadas, digamos, que al final del día son como procesos funky, se podría decir, que al final como son como cafés que jamás pensamos que nos hubieran dado como esas notas y es como un boom en la cabeza, entonces al cliente también le gusta como probar cosas nuevas, no estar como probando lo mismo siempre, por así decirlo, entonces lo que son los productores siempre buscan como dar ese puntito extra y buscar mejores perfiles para los cafés que tienen. Sí, cómo maximizar su café, ¿verdad? Porque ya la base está y es que cómo puedes maximizar tu café. Puedes resaltar algo más. Correcto. Ajá. ¿Y tú has exportado tu café? No. Este año que pasó, pues sacamos como una pequeña muestra, un saco, para probar más que todo como el café y ya ver como si es un café que sí tiene como algo diferenciado, como qué perfiles me puede dar. Entonces ya este año que viene, si Dios lo permite, pues vamos a tratar de hacer como una finca solo para café de especialidad, digamos ya donde lo vamos a poder procesar, donde vamos a hacer como un lugar donde vamos a poder secar el café. Estaba hablando con Nicolás un día de estos, pues mi idea era solo hacerlo natural, pues siento que es como tal vez no tenemos como la infraestructura dentro de la finca como para poder hacerlo miel, lavado,
Pero muchas de las personas, digamos, amigos conocidos que tengo por allá, pues se han optado por pues, darme ese impulso, tratar de ayudarme y Nico pues me dijo, pues haga, no sé, tal vez 5 sacos de natural, 5 sacos de lavado y 5 sacos de miel y los vas probando para ya como generar como un perfil para ese café. Entonces es bastante bonito. Entonces empezar por ahí, pues, dándole como ese plus a esa pequeña parcela. Entonces ya ver si nos extendemos un poco más a las demás. Pero queremos empezar con poquito, pues no nos podemos, como decir, como lo yo, como siempre hablo con mi papá, digamos que son muchas cosas que hay en la cabeza, pero tal vez no hay como tiempo y pues, o el mismo dinero. Entonces es mejor empezar con poquito, pues no podemos como tal vez salirnos como de una cooperativa que es tal vez como el pulmón de la economía de mi familia. Entonces, como dice mi papá, y usted tal vez tiene sus proyectos y demás, pero si yo en este momento pues me dedico solo como a lo que usted quiere, a sacar todo nuestro café y tal vez no lo podemos posicionar, entonces al final del día es una parte económica que no vamos a recibir y vamos a tener un café como estancado ahí que no vamos a saber qué hacer. Y pues muchas personas pues de lo que son de las fincas viven del pago semanal que se entrega el café, pues allá las cooperativas pagan semanalmente, entonces es muy, muy, muy raro porque pues cuando tienes un microbeneficio, pues depende mucho del proceso que le das, de la venta al cliente. En cambio de una cooperativa te paga directamente, digamos. En la misma semana te paga. En cambio un microbeneficio, pues tiene que esperar a que se le Buscar venda el el mercado café. para tu Correcto, café. sí. Claro, bien complicado. ¿Y qué variedades hay en Costa Rica o en tu finca? Creo que en variedades, creo que hay muchas variedades. Pueden haber más de 200 variedades, 100 variedades. Pues más que todo hay como una organización que se llama como el CATI que también ayuda como a la parte de hacer híbridos. Pues el clima en Costa Rica siempre es cambiante, hay microclimas dentro de las zonas. Entonces, siempre se busca como esa parte de hacer híbridos que sean más, ¿cómo te podría decir? Que tengan como más resistencia a la broca, a la roya, al ojo de gallo. Entonces, todo dependiendo de la variedad. Entonces, y del clima que hay en el sector. Entonces, como te digo, pues por lo general siempre está como el catuahí, siempre está ahorita, como hace unos 15 años, que empezó a entrar como el geisha. Ya muchas personas están entrando como el geisha, hay caturras, hay híbridos. Entonces, son muchos perfiles, digamos, muchos cafés diferentes, que al final del día, pues, todo depende mucho del clima en el que estén y del productor, qué es lo que quiere. Claro. Pero yo creo que el grueso de Costa Rica, el 70, tal vez hasta un poquito más, debe ser Caturra Cataín. Entonces, estos, por ahí en los 70s, 80s, hubiera toda esa renovación que no hubo en países como, no sé, El Salvador. Y entonces ellos se quedaron con la que era antes de más productividad, que en su momento era el Borbón. Y en este momento, en esas épocas, entró lo que era una roya fuertísima. Entonces uno, bueno, tal vez ahora que subieron los precios no lo ve, pero cuando estaban en el 2017 uno veía fincas de 3.000 hectáreas allá en El Salvador con palitos muertos de café porque el Borbón o sea, no era resistente contra la roya. En cambio, en Costa Rica hubo esa renovación muy fuerte, impulsada seguro por el ICAFé, y en esa época, pues esas variedades eran resilientes, eran resistentes contra la roya. Y volviendo a tu pregunta inicial, ¿cuál es una innovación de Costa Rica? Yo creo que parte de eso, y atándolo tal vez con el tema del cambio climático y el tema de hasta la robusta, yo creo que Costa Rica no se mantiene, ok, esas variedades funcionan y ya, no, siempre estamos buscando algo nuevo. En los últimos años se ha promocionado mucho, o sea, el ICAFé tiene 4 semillas oficiales que ellos regalan, que son el Caturra, el Catuahí, el Obatá ahora se está promocionando mucho y otra nueva que se llama el Catiguá. Entonces ellos están promocionándolo mucho, esas 4, y luego hay otros institutos, otras empresas tal vez privadas que están promocionando, bueno, como dice Luis, híbridos. Híbridos son resistentes, producen mucho, tienen el menos que son caros porque uno no puede comprar semilla, tiene que comprar los almácigos porque son clones básicamente. Entonces, pero de esos hay centroamericanos, marsellesas, Starmayas, hay muchísimos. Y luego hay otras empresas privadas que también han hecho investigación por muchos años
y han sacado variedades como el Victoria 14, el San Isidro, que son variedades también que producen muchísimo y uno siempre busca eh, esos tres puntos, la productividad obviamente, también la calidad, pero también que sea resistente contra enfermedades, exacto, contra plagas, enfermedades, nemato, roya, ojo de gallo. Y entonces siempre Costa Rica yo creo que está activamente buscando esa nueva variedad que para diferentes temas va a ser más ideal. Temas, digo, cambio climático, entonces tal vez las variedades que antes se sembraban a los 1.800 metros, ya por temas de mucha sequía o por mucha lluvia, ya no son resistentes entonces pues esas mismas variedades han logrado como una mutación dirigida hacia esa misma variedad, pero tal vez que sea resistente contra las nuevas condiciones o más productiva. Entonces, pues sí, en su finca, ¿qué variedades tienen? Caturra, Catuay, Catimor. Caturra, Catuay, Catimor. Tenemos una finca dedicada solo al Catimor Sí, yo para, creo, para generar volumen. yo creo que Luis es o sea, la finca de Luis y la familia de Luis es un muy buen ejemplo de cómo Costa Rica se está diferenciando. Entonces, yo creo que hace 15, 20 años, un 90-80% de los productores eran como Luis, que tienen sus fincas, no necesariamente pequeñas. ¿Cuántos tienen ustedes por ahí? 20, 30 hectáreas. Que no es poquito, entonces, pues, pero entonces ellos lo entregan a la cooperativa y, o sea, también es que durante cosecha están muy ocupados trabajando su finca y no tienen tiempo de procesar su café, comercializarlo, para el flujo también es mucho más cómodo, la misma cooperativa te presta plata para insumos, para lo que necesites y que después se le paga a la cooperativa con la misma cosecha, entonces, en los últimos años, yo creo que pues Luis es un ejemplo de lo que él quiere hacer, es lo que los productores han venido haciendo, de agarrar parcelitas o lo que hacen algunos es que hacen su microbeneficio y pues como la producción es digamos, una curva, una campana, agarran el principio y el final de la cosecha y eso todavía se lo entregan a la cooperativa para, para pues, financiarse y el centro, la mejor calidad, la trabajan ellos mismos. Ya como van creciendo y teniendo mercado, se va expandiendo esa curva y hasta que llegan a producir o a trabajar su café al 100%. Eh, el problema, yo creo, o el temor siempre es pegar ese primer brinco, que realmente vale la pena la inversión para procesar mi café y realmente va a dar lo que quiero, realmente lo va a poder comercializar al precio que quiero. Entonces, pues por ahí viene siempre o voy a tener el tiempo, la capacidad para poder yo mismo procesarlo. Y sí, entonces poco a poco, pues Costa Rica con estos microbeneficios creo que ha podido abrir las puertas a que los productores prueben su café y digan, ok, creo que acá hay un potencial, o que definitivamente digan, digamos, el café de Luis, lo que acaba de decir, este catimor es una variedad que produce mucho, es muy resistente, me quedo con el catimor, eso lo entrego, con eso nos financio y tal vez en la finca que tenemos Caturra o Catabaí, puedo agarrar, ese sí me cató bien, lo puedo procesar, la mitad, un poco, un poco me procesó también, es una área ya poco vieja, puedo renovar de esas 5 hectáreas tal vez 3 y esas 3 hectáreas puedo poner varias y ver cuál es la que mejor se adapta a mi finca y después de eso ya decidir con cuál sembrar todo el resto. Pero eso es un proceso que pues ya a su tiempo y siempre es un riesgo, ¿verdad? Porque uno no sabe si... Como te comentaba al principio, digamos, uno no sabe si, como, por ejemplo, si al final del día mi café va a dar lo que yo quiero, si al final lo voy a poder vender, si se va a poder colocar. Entonces siempre eso es como el miedo para los pequeños productores. Pues al final del día ellos sienten que tal vez pueden sacar el café, pero no tienen como el suficiente como poder económico, lo suficiente apoyo por parte tal vez de los bancos, de las cooperativas y demás, para poder decir, voy a hacerme un pequeño microbeneficio y voy a sacar mi café. Entonces siempre está como ese temor, digamos, como dijo Nico, al principio siempre hay miedo de por medio, pero siento que si uno es constante y demás, creo que siempre va a tener un muy buen resultado. ¿Y ustedes creen que si el productor tuviera más conocimiento en el tema de la catación y el control de calidad, podría mejorar sus beneficios en la finca? La verdad, siento que sí. Bueno, nosotros tenemos como somos muy cercanos al productor, a veces los productores llegan, nos dan las muestras y nos dicen, podemos catar el café, entonces ellos más que todo van como buscando los perfiles, qué les va gustando y demás. Entonces, nosotros siempre tratamos como eso, digamos, ser muy cercanos al productor, darles como esa diferencia
de que ellos puedan decir, este año pues hice este café miel, lo hice lavado y lo hice natural, entonces ellos van y catan el café, entonces dicen, no, me voy a quedar con este café para el siguiente año. Entonces siento que en cuanto a eso, Sí, yo creo que, bueno, lo que le digo a ellos, nuestra oficina ya siempre puertas abiertas, debería ser. Entonces, que un productor quiere ir a probar sus cafés, él con nosotros también puede catarlo, siempre están invitados. Y para darle tal vez nuestro perfil, nosotros pues si podemos lo podríamos comprar o si no, tal vez podemos decirle, mira, nosotros no estamos muy posicionados en el mercado de naturales, pero conocemos a este exportador que él mueve muchísimo natural y tu café cata bien, puedes ir a ofrecérselo y tal vez darle una recomendación de más o menos cuánto creemos que es el precio. Eh, pero si el productor supiera más de catar, yo creo que hay algunos que sí, los que obviamente son mejores, tienen mucho conocimiento. Los pequeños, yo creo que siempre existe este tabú que para ser un catador hay que tener mucho conocimiento y hay que ser un experto y no sé qué. Y yo creo que nosotros eso también me gustaría o tratamos de romperlo. Eh, de hecho, hace no mucho, como hace un mes, hicimos como una catación abierta en la cafetería del pueblo, donde invitamos al que quisiera y pusimos diferentes perfiles, como no sé cuántos eran, 10 naturales, 10 sí, lavados. hicimos, más que todo fue como poner como 5 tazas. Bueno, hicimos 5 cafés naturales, 5 cafés mieles, 5 cafés lavados, hasta cafés de Costa Rica, de Nicaragua, perdón. Entonces, para que el productor o las personas que estuvieran interesadas pudieran probar diferentes perfiles. Pues normalmente las personas que a veces nada más dicen voy a ir a tomarme un café y no dicen el café sabe pues a café, no ven como esas partes. Entonces es muy gracioso o muy divertido cuando ves hasta, no sé, adultos mayores, niños, jóvenes, que van a una sala de catación y ya se ponen como a oler el café, que encuentran frutas que ellos jamás pensaron que iban a encontrar, que encuentran caramelos, que encuentran hasta flores, o muchos cafés que tal vez les sepan como a vino, a mantequilla, lácticos y demás. Entonces, para ver las expresiones de esas personas, ya como que les abre un mundo y como que se interesan un poco más. Entonces, creo que en cuanto a cultura del café en Costa Rica, eso es lo que queremos, digamos, que muchas personas no solo prueben el café y digan, pues voy a ir a tomarme un café, sino que le den como esa importancia a tomarse un muy buen café. Sí, o sea, para mí es romper ese tabú y lo que yo pienso, si el productor sabe más de su café o más de café, pues va a producir un mejor café y para nosotros también va a ser un plus porque vamos a poder comercializar mejor café. Entonces, y a mejores precios también. Entonces, sí, yo creo que sí, muchas veces pues están, bueno, dos cosas. Uno, para ellos es muy difícil procesarlo y poderlo probar. Y dos, existe este muy fuerte tabú que para ser un catador hay que tener muchos años de experiencia y mucha escuela, pero yo es algo que me he dado cuenta en los años, uno a veces hace, me imagino que les pasó, y esa idea salió porque en Alemania yo lo he visto mucho, que mis clientes, como para hacer eventos, hacen cataciones abiertas, invitan a gente que le gusta el café, pero no necesariamente es de la industria, y los que vienen prueban 10 cafés y tienen como granitos de café y escogen cuál les gusta más. Siempre es el mismo café que les gusta a todos más. Entonces ahí uno se da cuenta, mira, tal vez no hay que saber de café para poder diferenciar diferentes cafés. Entonces con ese evento lo que quiero tratar de hacerlo más seguido, como que la gente se dé cuenta como hay diferentes cafés y sí se puede diferenciar el café y no hay que ser un experto para poder decir que un café es más rico que otro o un perfil me gusta más que otro. Entonces, si respondiendo a tu pregunta, yo sí creo que es un conocimiento muy importante que le ayuda al productor a abrir mejores mercados y tener mejor café y entender. O sea, muchos lo que hacen es apoyarse tal vez de gente como nosotros o otros exportadores o el mismo café que ellos también catan los cafés. Entonces, a veces me da risa porque pues llegan productores con sus cafés, con sus reportes de otros tostadores. Mira, me cató yo no sé qué y no, ok. A mí tal vez no me cata lo que le cata él o no me cata igual o tal vez le hizo otra muestra o tal vez no sé, pero sí, al final del día pues es una herramienta más para poder comercializar su café y poder entenderlo mejor y los que tienen la posibilidad pues darle el perfil que necesitan, sí. Y varía mucho con el tiempo, es muy interesante. Hay un café, digamos, de este típica natural que compramos, el productor no le gusta producirlo, entonces no le gusta producirlo, yo creo que por dos cosas. Uno, por el espacio que le quita en el patio y dos, porque él está muy convencido que la natural, el lavado sabe mucho mejor. Pero yo tengo un cliente que insiste que lo quiere natural. Entonces el año pasado no lo hizo y este año sí no lo hizo.
y le compramos como, sí, como 20 sacos. Y cuando uno lo prueba justo después de cosecha, tal vez no cata muy bien, pero como un mes y medio después cata muy bien y se vendía así, voló ese café. Y entonces por ahí viene todo eso, ¿verdad? Entonces el mismo productor entender como que, bueno, tal vez hoy no, pero mañana sí o al revés. El Entonces, conocimiento. pues sí, Hablando de es la muy calidad importante para mí. del control de calidad del laboratorio, Claro. ¿qué tipos de protocolo ustedes siguen para definir la calidad de un café? Pues creo que más que todo es como la parte cuando recibimos las muestras y queremos ya como comprar ese café, ya estamos como viendo para exportarlo y demás. Lo que hacemos es como te había comentado al principio, tratamos de buscar que ese café tenga un 9.5 a un 12% de humedad para ser exportado. Como comentaba Nicolás, pues nosotros tenemos como una tablita que es muy parecida a la que se utiliza para escada, donde encontramos granos negros, donde encontramos partidos, molidos cortados, granos agrios y demás. Entonces, en base a eso, bueno, yo lo hago de esta manera. Primero mido la humedad. Si la humedad está entre ese rango, pues sigo al siguiente paso, siempre siguiendo uno detrás del otro. Después sigue el físico. Si el físico me da completamente, ya sea specialty o chorro europeo, o chorro americano, o todos los tipos de perfiles que se pueden adaptar a un café, ya empiezo con la cata, que ya es darle como un perfil a ese café, buscar el café de oferta contra el café de preembarque y buscando así ese perfil. Ya cuando yo tengo los tres vistos buenos, ya ese café está listo para exportar y poderlo mandar, digamos, al cliente final. Si por A o por B, digamos, tal vez un café me da muy buena humedad, me cata completamente igual, pero tiene defectos, entonces ya es un perfil que al final voy a tener que volver a retrabajar. Entonces siempre tratamos como darle como ese punto de calidad. Entonces si los tres puntos no me dan como yo quiero, pues no sale todavía. Hablamos con el productor, buscamos como darle como esa solución y para tenerlo lo más pronto posible, pues a nosotros también nos interesa pues que ese café quede listo lo más antes posible para poderlo comercializar. ¿Y cómo ven la relación de la cantidad de defectos que hay en tu muestra de 300 gramos? Por decirte, si tienes mucho defecto primario y secundario junto, tú los seleccionas antes de catar, ¿no ve? Entonces lo seleccionas, lo tuestas, lo catas y la taza te sale espectacular. Entonces, el número de defectos tú lo ves directamente proporcional con la calidad de la taza o simplemente son daños que se pueden sacar y la calidad puede estar muy Hay buena. diferentes defectos, hay unos que sí afectan muchísimo. Sí. O sea, los primarios, si es un primario, casi que ni lo catamos porque pues ese no es representativo, ningún café puede salir con defecto primario. Los secundarios, hay unos que pues no van a afectar mucho la taza, o sea, grano partido o así, pues sí afectar un poco el tueste, tal vez porque sale un poco menos homogéneo. Y si son, pues ya que se afecta la taza, pues sí hay que retrabajarlo. Al final del día, el cliente comproba y se le va a entregar a y no un café que es muy parecido, no tiene que ser lo mismo. Entonces depende un poco del defecto que se le encuentre y la intensidad. Pero yo sí le pido a ellos como la muestra que nos entregue, usted va a escoger los defectos a mano, pero tuéstela como viene y cátela como viene. No cate solo la muestra pulida porque eso no es representativo, sino que, bueno, usted haga esta selección a mano, pero después mezcle todo y lo tuesta y ahí por cada café catamos 5 tazas, deberían ser, para que las 5 también deberían ser iguales, en las 5 no deberían hacer defectos y hemos tenido estas situaciones, por ejemplo, con productores que salen cafés que de 5 tazas, uno nos sale con fenol. Sí. Entonces ahí ha sido un tema de... El fenol es uno de los defectos que pues no es tan fácil de con una electrónica o con una de esas, muy difícil. Y el café sí, hicimos lo que pudimos para salvarlo. Eran los de como 10 sacos, abrimos todos los sacos, catamos cada saco, vimos si algunos no, para veces sí, a veces no. Ese café catamos por ahí, no sé, 50, 100, más, muchísimas. Más, porque digamos, catábamos 5 tazas de cada saco, entonces al final eran como 14 sacos, entonces primero catábamos 5 tazas y tal vez en varios cafés no nos salía fenol, pero los catábamos un día después o sacábamos otra muestra representativa del mismo saco y lo tostábamos otro día, entonces tal vez los cafés que no salieron con fenol después nos salieron con fenol. Entonces era muy raro porque... Ese café al final lo terminamos rechazando lastimosamente porque queríamos trabajarlo, era un café muy rico, un geisha muy bueno,
pero unos 60-40% nos da con fenol. Con Entonces, fenol. y fenol trabajarlo es muy difícil, o sea, hay que con la enzimétrica darle muy duro y no asegura que lo vas a limpiar. Entonces, a veces tenemos esas decisiones muy difíciles y muy incómodas, que eso por lo general lo hago yo porque pues y por los dos lados son muy difíciles e incómodas porque uno es decirle al cliente, mira, tu café no existe, y él como así, yo me había organizado, ya había dejado ese flujo, había dejado ese hueco en el inventario, en mis ofertas, y se enojan con uno. Y también decir al productor como, mira, tu café no, o sea, no nos funciona. También se enojan con uno, entonces uno por los dos lados se tiene que comer una bronca. Pero es nuestro trabajo, o sea, es realmente prefiero quedar así con el cliente mala que darle un café que no es el que le prometimos. Claro. Aparte, vender cafés con fenol es bien riesgoso porque va aumentando con el tiempo. Sí, el mismo productor creo que también, pues pararnos y que ellos también sepan que no somos cualquiera que le pueden vender el café que ellos quieran, sino que estamos nosotros y que tenemos nuestro buen control y que ellos también ya saben que tal vez a ellos hay que pulirles el café y ya, como ambas partes, como que ya ellos también van viéndonos más profesionales, más serios, entonces también ya saben que si nos tratan de entregar algo que no es, nos vamos a dar cuenta y vamos a tener que rechazar. Mm. ¿Qué papel juega la comunicación de laboratorio con el mercado Sí, internacional? eso es muy importante. Eso, como te digo, en los últimos años hemos construido una estructura más robusta que ahora cada café que sale sale por control de calidad y como dije más temprano, entre uno más trabaja, más dichoso se vuelve. Entonces, cada año nos contactan muchos clientes. Este año nos contactaron de Dubái varios, de Ucrania, y entonces ahí es cuando yo le paso la bola a Luis y le digo, ma Luis, métase a la página de ellos, vea qué perfil tienen precios, haga una lista de ofertas y trate de coincidir los cafés que tenemos, lo que decíamos Luis antes, de nuestra lista de 700 cafés que catamos cada cosecha, cuáles pueden que le funcionen por temas de calidad, precio y pues perfil, y ármele una lista y ahí es cuando Luis la arma, prepara la oferta y trata de... Sí. Sí, sí, digamos, lo vemos como esta parte, Nicolás es como nuestros ojos, allá al otro lado, pues él es el que más tiempo está con los clientes, él sabe qué es lo que buscan, cómo se mueve el mercado y demás, y pues nosotros en el laboratorio tratamos como de dar, como de buscar esos perfiles que les pueden gustar, buscando también pues el cliente a veces no, en cuanto a precios y demás, pues siempre busca perfiles distinguidos y demás. No, en Europa no pagan tal vez lo que pagan en China o en Estados Unidos. Entonces, nosotros siempre tratamos como de buscar esos perfiles diferenciados para darle a Nicolás también la seguridad de que lo que hacemos en el laboratorio es lo que él está proyectando allá en Europa, en China y demás. Entonces, siento que tenemos muy buena comunicación en cuanto a eso, pues él confía plenamente en lo que hacemos nosotros en Costa Rica y siente que al final del día estamos haciendo buen trabajo, creo. Sí, o sea, creo que de vuelta a tu pregunta, el laboratorio parte porque es mucho café y muchas veces de esos 700 cafés yo he probado 50, Sí. los que me llevo a Alemania y tal vez otros como este que cantamos de Hacienda San Isidro, que es muy rico, pero creo que para el laboratorio es algo que han estado aprendiendo y que es importante, esa comunicación y ese entendimiento del mercado también, que ellos entiendan, ok, como comentaba, tal vez al Medio Oriente le gustan perfiles más analógicos, más funky, más naturales, y entonces un cliente de esa zona nos contacta, ya como digo, yo le paso la bola a Luis y él se mete y busca sus perfiles, arma su oferta y la envía. Entonces, entre ellos tienen un poco de comunicación, el cliente y el laboratorio, pero más que todo es que el laboratorio entienda como el mercado, tal vez antes, o sea, Luis arma la oferta, yo la veo y le digo, man, tal vez meta este café o tal vez quite este, pero si nos contacta un cliente de Europa o de Asia o de otros países, eh, tal vez la lista va a ser bastante diferente, entonces el laboratorio va a tener que entender, ok, ese es el mercado allá y esos son los cafés que le podríamos apuntar. Entonces es como ese entendimiento del laboratorio también con el mercado internacional. Porque al final del día el laboratorio es el que prueba todos los cafés y el que sabe, o sea, el que tiene, el que lleva perfiles, cantidades, precios. El productor también es un componente importante, si es rápido entregando, si realmente cumple, si nos va a dar más trabajo, eh, si hasta entender si en ese mercado ese productor ya es muy conocido, entonces es mejor no venderle a ese mercado a ese productor porque puede que cree, o si ya tenemos clientes en ese mercado,
tratar de evitar venderle lo mismo porque también puede que cree problemas. Entonces, sí, más que comunicación del laboratorio en el mercado, el laboratorio entender como las diferentes, sí, lo que buscan los mercados internacionales. Claro, la preferencia del cliente final. Que es un estudio bien riguroso el que hacen ustedes, entonces me parece espectacular. Un poquito de todo hacemos, sí. Porque no, nadie se imaginaría, ¿no? Que esa atención sea tan personalizada. O sea, si te contactan y decir como que qué cafés estás buscando, porque muchas veces el cliente, me imagino que no tiene mucho tiempo, ¿no? Para decirte, mira, Claro, claro. quiero un café que me sepa esto. Sí, ni a veces ellos ni saben. Entonces es mejor como hacer como un estudio de mercado, entonces ver qué perfiles tienen ellos, de qué países trabajan, si tienen cafés de Costa Rica y ver qué perfiles buscan ellos. Pues, O hasta de Nicaragua. hasta o Nicaragua, sí. Bolivia, sí. Y lo que digo, como complementar lo que ellos hacen con lo que hacemos nosotros. Entonces, si vemos que tienen estos o estos perfiles, sabemos de Costa Rica, Nicaragua o ahora Bolivia, qué perfiles podrían servirles. Y porque en Nicaragua también tenemos clientes en otros países, por ejemplo, es algo que también queremos lograr con Bolivia. Entonces, entender los perfiles que tiene Bolivia, nuestros clientes que ya tenemos, decirle, mira, prueba estas muestras, yo creo que te van a interesar porque ya entendemos los perfiles de nuestro cliente y entonces ya poder lograr ventas directo de Bolivia. Nuestros clientes sean Taiwán, Hong Kong, Asia, Medio Oriente, hasta Europa. Bueno, Europa somos nosotros el cliente. Entonces, sí, entrelazar perfiles con los productores. Súper. Ahora hablaremos un poquito de por qué están aquí. ¿Cómo llegan a Bolivia y su interés en el café boliviano? Sí, Bolivia. Bolivia es un origen que siempre ha estado en la parte de atrás de mi cabeza y siempre ha estado con mucho interés. ¿Por qué Bolivia? Bueno, volviendo a la pregunta, como te comentaba, ya empezamos como Costa Rica como primer origen, porque somos de Costa Rica, yo vivía en Europa, allá ya hicimos mucho el trabajo de campo, de buscar muchos clientes y empezamos con otro origen que era Nicaragua, por el tema de complementarlo con, tiene también buenos volúmenes y buenos precios. Y ahorita nos descubrimos que tiene cafés muy buenos también, geishas y demás. Y Bolivia es un país que siento que tiene mucho potencial, que todavía no está tan explorado y que tiene las condiciones geográficas muy óptimas. ¿Con qué quiero decir que no está muy representado? Yo vivo en Alemania y allá pues yo soy de Costa Rica, vendo café de Costa Rica. Hay muchos colombianos de Colombia que venden café de Colombia, hay muchos peruanos, hay muchos guatemaltecos. De Bolivia siento que no hay muchos, de Nicaragua fijo no hay ninguno. Entonces es una oportunidad para buscar y encontrar los cafés de Bolivia y pues lograrlos posicionar. El tema es de geográfica. Bolivia tiene, acá estamos hablando de eso ayer, acá no hay que tratar de subir para buscar café, acá más bien hay que bajar para buscar café. Entonces, pues condiciones geográficas creo que hay de sobra. Entonces, simplemente creo que pues con los años, a como va a ir creciendo el interés, va a ir creciendo la oferta de tal vez genéticamente mejores variedades o van a ir creciendo el know-how, el conocimiento del productor de cómo hacer mejor los procesos, la infraestructura de cómo comercializarlo mejor, los precios tal vez se van a ir volviendo más competitivos, a cómo va a ir creciendo el volumen dentro del país. Entonces, creo que es una oportunidad de complementarlo con Costa Rica, con cafés también muy diferenciados, de tasa también muy diferenciada, un país nuevo, un origen nuevo que no mucha gente tiene, que está ahorita con un interés muy grande en café. Siento yo que también puedes contradecir que en el mismo país ahorita está creciendo más el interés de producir más café. Eh, entonces, por ahí viene cómo llegamos a Bolivia. Luis está acá de casualidad también, ya que él pues hace control de calidad en nuestra oficina, más sin embargo ahorita no es cosecha en Costa Rica, entonces no hay mucho que hacer y Luis había encontrado una oportunidad para irse a trabajar en una cafetería en Estados Unidos por un rato, que al final no salió, entonces le dije, si quiere venga a Bolivia conmigo, yo voy a estar acá viajando, visitando fincas y entonces me lo traje para que me ayudara a hacer controles de calidad y a conocer y la posición de Luis, más que control de calidad, le vamos a poner como Head of Sourcing, como director de buscar cafés. Entonces la posición de él va a ser más de hablar con los productores, conseguir cafés, entender los perfiles, igual como decíamos, el mercado internacional. Entonces para mí es importante también el que tenga las relaciones con los productores. Claro, la y confianza también es importante. Exacto, sí.
Entonces, sí, por esas diferentes razones llegamos aquí en Bolivia. Acá Bolivia. Sí. Genial. ¿Y qué les ha parecido? ¿Ya han probado cafés acá? ¿Han podido catar cafés? Sí, ya hemos podido catar cafés bastante buenos, bastante ricos. Como, no sé, hay cosas que, como te dije al principio cuando llegamos, perfiles que tal vez no esperaba, pero sí, la verdad me han parecido muy interesantes, muy ricos, que se podrían colocar muy bien en estos mercados con los que nosotros trabajamos. Y en cuanto a Bolivia, la verdad, sinceramente, de los países en los que he estado, Bolivia ha sido uno de los países que más me ha gustado. Es un poco complicado, digamos, aquí ahorita que estamos en La Paz, pues en donde yo vivo, pues estamos normalmente en 1500, aquí no sé a cuánto estamos, 4000 tal vez, entonces 3600, entonces la parte de la respiración y muchas cosas es bonito, bonito y complicado a la vez, entonces, no sé, tal vez aquí estamos a 3000 y después fuimos a Cochabamba y está a 2500, no sé cuánto estará por ahí, estos días vamos a estar en Caranavi, que también, o sea, son Y van a muchos, bajar. exacto, vamos a bajar, entonces son... En cuestión de días hemos estado en muchas zonas geográficas diferentes, entonces siento que la verdad es bastante bonito, todas las ciudades tienen cosas muy atractivas que pues la verdad me han llamado la atención y si en algún momento tengo que volver pues lo haría con mucho gusto, la verdad. Sí, yo creo que, bueno, los cafés también, que hemos catado cafés muy buenos. Eh, Todavía siento que es un país muy pequeño en sentido de producción, entonces nos gustaría tal vez un lotes de cafés muy buenos, un poquito de volúmenes más grandes, pero sin embargo creo que va en ese camino. Entonces eso me ha impresionado mucho, obviamente las perfiles y calidades que tienen por ofrecer. Y lo que más me ha impresionado es, o de lo que hemos visto hasta ahora, es culturalmente el país más en el sentido de casi que operaciones. Entonces, trabajar acá me siento un poco más seguro que a veces en otros países que uno va, que siente que todo el mundo está muy desordenado y que hay un sentimiento menos de confianza. Siento que acá eso está un poquito más avanzado. O sea, creo que, bueno, por lo menos creo que hemos tenido suerte la gente con la que hemos topado, como Lata 16, que creo que están haciendo ustedes un excelente trabajo y casi que podría ayudarnos muchísimos como socio acá en Origen, consiguiendo los cafés y consiguiendo lo que necesitamos, entendiendo lo que necesitan, porque pues ustedes al final del día hacen lo mismo que nosotros hacemos en Costa Rica. Y entonces pues darle la confianza de que están haciendo un igual o mejor trabajo al que nosotros estamos haciendo. Entonces creo que el profesionalismo es la palabra que estoy buscando. Pues de otros orígenes que hemos ido a comprar café, nos ofrecen, en una catación en cosecha, riquísimo el café, sí, deme 100 sacos, uno vuelve un poquito más tarde de cosecha, sí, esto es un café parecido, no lo prueba, sí es parecido, pero no es el que, y después ya para exportar, difícil que te manden muestras preembarque porque están ocupados, se llegan las muestras preembarque y tal vez no es el mismo, sigue siendo un café muy rico, pero entonces creo que ese profesionalismo, creo que acá vamos a tener menos problema en solucionar. ¿Qué esperan de esta comercialización del café boliviano? ¿Cuál es su expectativa? Yo creo que mi expectativa es, parte de la razón de la de Bolivia es lograr, o creo que en Bolivia todavía va a pasar mucho en los siguientes años de lo que pasa, digamos, en Colombia, que cada 5 meses un productor perdido en una finca allá en las montañas que nunca ha probado su propio café, se lo prueban y salen cafés buenísimos. Entonces creo que en Bolivia, Costa Rica como ya está tan desarrollado y la infraestructura tan desarrollada, no pasa mucho. Sí pasa obviamente, pero no tan seguido como en Colombia, que uno pues variedades nuevas salen a cada rato y fincas nuevas y no sé qué. Acá creo que va a pasar eso, entonces yo creo que pues por ahí estamos muy interesados en ser de los primeros, o sea, primero tener buenas relaciones con eh, exportadores acá y luego poder llegar a esos productores nuevos que tengan buenísimos cafés, algo diferente, algo nuevo que todavía el mercado no conoce. Entonces yo creo que mi expectativa es eso, conseguir muy buenos perfiles. Me he dado cuenta que, bueno, muy buenos perfiles y algo nuevo que todavía el mercado no ha conocido. Entonces, lograr llegar a esos puntos. Siento que en volúmenes, café es un poco más base. Tenemos perfiles muy parecidos a los de Costa Rica, tal vez, y hasta precios. Entonces, creo que por ahora nuestra estrategia va a ser, bueno, obviamente uno siempre necesita la base, como hablábamos, pero tal vez buscar o enfocarnos un poco más en los cafés especiales y algo nuevo que el mercado no ha visto. Súper. ¿Y tú qué esperas del café boliviano?
Bueno, es que no he probado tal vez cafés como de muchos países, siempre estoy como en la parte de Costa Rica y Nicaragua, pero como te dije hace rato, espero, pues, no sé, perfiles nuevos, muchas variedades nuevas, pues tal vez no tenemos como los mismos perfiles en Costa Rica, como lo dijo Nico, tal vez las bases sí son muy parecidas, pero esos cafés especiales de un 85 más son cafés que, no sé, que tal vez te pueden volar la cabeza. Entonces, no sé, siento que espero probar muchos cafés de acá, cafés que, no sé, son, Diferentes. son diferentes, sí. Entonces, al final espero probar, seguir probando y seguir conociendo muchos productores de acá, pues al final eso me gusta, conocer mucha gente, ver cómo trabajan, pues al final todo es experiencia. Entonces, y uno nunca sabe que tal vez algún productor de allá quiera ir a conocer por allá y tal vez algún proceso que se hace por allá quiera venirlo a implementar acá y viceversa. Entonces, espero muchas cosas buenas de Bolivia. Sí, claro. O sea, de esa parte que dice Luis también, siempre, pues, puertas abiertas en Costa Rica. Bueno, creo que Costa Rica, pues, sí estamos haciendo muy bien las cosas. Acá no digo que no, pero creo que en época, en tiempo, creo que Costa Rica tiene mucha trayectoria, entonces sí estamos siempre abiertos a invitar a productores a que vengan a visitarnos, darles un tour, catar con nosotros, ver lo que está haciendo la industria por allá y tal vez los dos inspirarnos un poco del otro, a hacer las cosas mejores y diferentes. Claro. Y mirando hacia adelante, ¿qué sueños hay para Planting Costa Rica y con los productores con los que trabajan? Sí, Costa Rica, yo creo que lo que digo, nos queremos lograr posicionarnos obviamente mucho más en el mercado de especialidad, lograr conectar con mucho más productores en Costa Rica, seguir buscando perfiles nuevos, procesos nuevos, seguir creciendo, seguir el equipo creciendo. Los siguientes pasos a tomar son pues los naturales del negocio, que ya es construir un pequeño beneficio seco, trillar el café, tal vez darle un poco más del procesamiento a los cafés, lograr abrir nuevos mercados como Costa Rica y al mismo tiempo con los otros orígenes que estamos trabajando. Entonces lo mismo con Nicaragua, ojalá Bolivia muy pronto, lograr acá también pues conseguir mejores cafés o conseguir cafés y poder posicionarlos en el mercado internacional. Y a largo plazo, Planty Costa Rica, ahora en The Coffee Root, como te comentaba, pues lograr ser una empresa a nivel internacional muy, muy representativa en el mercado de especialidad de café por diferentes temas de calidad, que es lo que te digo que le agregamos valor teniendo esa muy pulida contra el cliente, también dándole toda la trazabilidad y la transparencia, que al final del día son pues nuestros pilares. Claro. Y con esta subida de precios que ha habido en el mercado internacional del café, ¿ustedes han visto que ha bajado la demanda de café o al contrario? ¿Cómo han superado este reto del tema de controlar los precios? Yo creo que no ha bajado, el café pues siempre se va a consumir, siento que es un producto que, bueno, tal vez me puede decir lo contrario, pero yo creo que el café siempre se va a tomar. En Alemania, por ejemplo, se toma más café que agua, o sea, es un producto muy, muy popular. Con la subida de precios, no siento que necesariamente se va a tomar menos, sino tal vez las calidades que se toman cambian y para bien y muy para bien y muy para mal, en el sentido que pues el mercado siempre busca un mejor precio, entonces van a entrar calidades que antes no entraban a Europa, tal vez unas segundas para nada preparadas, o sea, cafés con mucho efecto que antes se quedaban tal vez en mercados nacionales. Y por el otro lado, está llegando con estos precios tan altos. Nosotros tenemos ahorita la paradoja que el café especialidad llega a ser hasta a veces más barato que el café comercial. Entonces nosotros pues logramos ahora posicionar, o sea, como compramos a precios a largo plazo, o sea, 4 la libra, pues son cafés muy buenos de 4.50, que son cafés muy buenos, caturros, catuay, mieles o lavados, que compramos a 4.50, si el mercado está a 3, a 4 o a 1.50. Entonces el productor entiende y me dice, vea, Nico, yo entiendo que hay más años malos que buenos, y entonces tampoco me voy a poner a subir los precios porque el mercado está alto. Entonces logramos posicionar un café más especial a que un comercial a un mejor precio, y eso también ha logrado que pues nuestros clientes que nos compraban tal vez más comercial están comprando menos comercial y más de especialidad porque es más barato. Entonces más bien a nosotros
como empresa que nos enfocamos más en el nicho de cafés especiales, nos ha impulsado más bien mucho más porque ha habido más interés, ya que el cliente dice, bueno, puedo pagar un poquito más por un café que sepa mucho más rico o casi que igual que un café que sepa mucho más rico, un comercial. Entonces, más bien siento que mi teoría y tal vez dices que no, pero yo siento que una vez que uno prueba un café especial, un café rico, es muy, muy difícil de volverse un café malo. Entonces puede que esta alza de precios le abra los ojos a muchos y que muchos decían, ok, ya no puedo volver a tomar café malo y que se quede más bien con estos cafés diferenciales que al final del día, como comento, pase lo que pase con el mercado, van a seguir pagando siempre lo mismo por su café. Entonces sí, al final esta alza para nosotros fue un gran alivio más bien. Claro, qué bueno. Sí. Bueno, ya para ir cerrando, muy interesante la charla que hemos tenido con ustedes. La verdad, la he disfrutado muchísimo. Espero que los que nos están mirando también les haya gustado bastante. Conocer la perspectiva de otro país productor siempre es bien importante, ¿no? Ustedes que ya están tan adentro de esta industria, ¿qué mensaje le podrían dar a los que se quieren involucrar, a los productores, catadores, baristas incluso, o los propios consumidores? ¿Qué mensaje les podría dar? Bueno, primero que todo, igualmente, muchas gracias por recibirnos. O sea, creo que de nuestra parte también es muy interesante entender lo que están haciendo ustedes y que también, como digo, como mencionaba antes, para nosotros es importante que el productor entienda lo que hacemos y al final del día, entre más conocimiento tengan, pues más valor se le agrega. Y un mensaje para el productor o para la industria del café, simplemente pues seguir en esto, van a haber años difíciles, años fáciles, pero creo que siempre es importante buscar maneras de diferenciarse y que pues el mismo mercado siempre va a buscar algo diferenciado, entonces va a ser difícil, algunos retos que hay que tomar, pero creo que son retos que valen la pena y en nuestra experiencia, ayer hablaba con Luis, el café es una industria pues muy bonita que por A o B razón nos ha llevado a estar y a poder visitar y conocer gente muy especial que pues es una industria que es muy abierta para todo el mundo. En Costa Rica hay un dicho que uno empieza a trabajar con café por el café y se queda por la gente. Sí. Bueno, y yo de mi parte, yo creo que, no sé, tal vez como incentivar a los jóvenes, a los baristas, a los catadores, a todas las personas que participan en competencias y demás, que esta parte del café como que vaya creciendo, digamos, que a personas que tal vez nada más van a una cafetería a tomarse un café, que tal vez se les dé como un poquito más, que se les diga qué pueden encontrar en este café, que se le dé como, no sé, más importancia al café, que enseñen más, que se cree una mejor cultura del café, pues al final del día, entre más personas conozcamos del café, pues lo que son cafés de especialidad van a seguir surgiendo nuevas variedades, nuevos procesos y no sé, siento que la verdad es como el mensaje que quiero dar, como que muchas personas, baristas, catadores y demás, como sigan creciendo en esa cultura, sigan enseñando a gente, pues al final del día, pues el café siento que nos va a dar muy buenos tratos, y conocer muchísimas personas, pues es algo que, como te comenté hace ratos, pues me gusta bastante conocer baristas, conocer tostadores, cafés nuevos y demás, entonces crear cultura, más que todo. Buenísimo, me encanta. Ha sido un episodio muy especial para mí y me aseguro que para todo el equipo también. Gracias, Nicolás y Luis, por estar aquí, por hacerse un tiempo chiquito en esta experiencia de Bolivia para conocer el café. Y bueno, esperamos que les guste mucho su visita a las fincas. Se van a sorprender seguramente muchísimo más de las fincas. Es hermoso. Ahora les toca subir a la cumbre a más de... ¿A cuánto está la cumbre, Harold? Bueno, a más de 5.000 4.000 metros, sí. Sí, más o menos. Mucho. Van a subir y después van a bajar y van a sentir la humedad de los yungas, que es alucinante. Ah. Entonces esperamos que les guste mucho y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes los que se han quedado hasta este momento, hasta el final. Espero hayan aprendido tanto con nosotros sobre cómo incluso la industria de café crece en distintas regiones productoras. Ellos vienen de Costa Rica y obviamente nosotros como Bolivia intentamos impulsar también esta industria y comparto mucho lo que dicen ambos, ¿no? Que básicamente lo que te liga mucho a esta industria es toda la gente que pertenece a esta producción. Y
nosotros tenemos el papel importante de seguir transmitiendo qué es el café de especialidad, porque como decía Luis, ¿no? El conocimiento es poder. Entonces, es un mundo muy lindo que no solamente trata de lucrar, sino trata de toda la relación de las personas que trabajan por detrás. Así que gracias por vernos y nos vemos en la siguiente.